El sonido del teléfono rompió el silencio de mi oficina. Era un timbre agudo, casi insistente, que resonaba en las paredes llenas de recuerdos y casos cerrados. Al contestar, una voz temblorosa me saludó. Era un hombre, su voz se entrecortaba por la angustia. Hola, Laura. Necesito tu ayuda. Mi esposa, creo que me está engañando. Sentí un escalofrío recorrerme. La infidelidad era un tema que conocía bien, pero siempre me impactaba. ¿Por qué piensas eso? Pregunté, tratando de mantener la calma. La he visto salir más tarde de lo habitual. Hay algo en su comportamiento que no me cuadra. Su voz se quebró. No sé qué hacer. Mientras escuchaba, tomé nota mental de cada detalle. Era un cliente desesperado, y su angustia me tocaba. Déjame hacer unas averiguaciones. Te prometo que haré todo lo posible para ayudarte. Después de colgar, me quedé pensando. Mis instintos me decían que había algo más detrás de esa llamada. Era hora de poner en práctica mis habilidades como detective. No podía permitirme involucrarme emocionalmente. Debía mantener la objetividad, aunque sabía que había un riesgo de que mis propias experiencias personales se interpusieran. Más tarde, decidí encontrarme con Javier, mi mejor amigo. La tarde se deslizaba lentamente y la luz del sol caía a través de las ventanas de mi pequeño departamento. Sin embargo, la preocupación se instaló en mi pecho. Cuando llegué al bar donde nos veríamos, lo encontré mirando su bebida con una expresión distante. ¿Todo bien, Javi? Le pregunté, intentando romper el hielo. Sí, solo un día largo. Respondió sin mirarme a los ojos. Oye, tengo un nuevo caso. Un hombre cree que su esposa lo engaña. La conversación se tornó más ligera, pero noté un ligero nerviosismo en su voz. Es triste, ¿no? La desconfianza puede destruir relaciones, dijo, finalmente levantando la vista hacia mí. Sí, la verdad que sí. Sentí que había algo más en su tono, una tensión que no sabía de dónde venía. No podía evitar que mis pensamientos se desviasen hacia el caso de mi cliente. Mientras reía y platicábamos de cosas triviales, la inquietud seguía creciendo en mi interior. ¿Sería posible que la infidelidad estuviera más cerca de lo que pensaba? La brisa de la tarde acariciaba mi rostro mientras seguía a Marta por las calles de Madrid. La seguía a una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos. Algo en su andar me hacía sentir inquieta. Había un ligero nerviosismo en su postura que no pasaba desapercibido. La vi detenerse frente a un café que solíamos frecuentar, y mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué hacía allí? Mientras me escondía detrás de un árbol, noté que no estaba sola. Un hombre se acercó a ella, y mi instinto se activó al instante. No lo reconocí, pero su forma de sonreír me pareció demasiado familiar. ¿Por qué no me dijiste que vendrías?, le escuché decir mientras se inclinaba hacia ella. Su voz resonaba en mi mente, y una punzada de celos y desconfianza me invadió. Tenía que resolver algunas cosas, respondió Marta, y mi estómago se retorció. Tenía que saber más. Sin embargo, en ese momento, mi teléfono vibró, rompiendo la tensión. Era un mensaje de Javier. ¿Todo bien? Supe que no podía hablar con él ahora, así que ignoré el mensaje y seguí observando. Esa noche, tras una dura jornada de trabajo, decidí revisar las redes sociales de Marta. Con cada clic, el aire se volvía más denso. Encontré fotos de una gala reciente donde ella sonreía, y a su lado estaba Javier. Mi corazón dio un vuelco. No puede ser, murmuré para mí misma. Las imágenes mostraban una complicidad que nunca había notado antes. La falta de claridad en sus miradas, la forma en que se acercaban uno al otro, era como si el mundo alrededor de ellos se desdibujara. Necesitaba respuestas. La idea de confrontar a Javier me llenaba de ansiedad, pero sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, lo llamé. Javier, ¿podemos hablar?, pregunté, tratando de mantener la calma. Claro, Laura. ¿Qué sucede?, respondió él, su voz sonando más nerviosa de lo habitual. Quiero saber de Marta, dije, sintiendo como si una piedra cayera en mi pecho. ¿Qué tipo de relación tienen?
Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Es solo una buena amiga, se apresuró a decir. Pero había algo en su tono que me hizo dudar. La evasión en su voz era palpable, y mi instinto me decía que estaba escondiendo algo. La angustia se apoderó de mí mientras colgaba, sabiendo que debía enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La tarde se había vuelto gris cuando, tras una larga jornada de investigación, decidí revisar mi teléfono. Un mensaje de texto había saltado a la vista. Marta, no puedo seguir ocultándolo. Te extraño. Javier. El mundo se detuvo por un instante. La traición se manifestaba en mis manos, y no supe si reír o llorar. Sentí que el aire se me escapaba y el frío de la traición se apoderaba de mi corazón. No puede ser, murmuré para mí misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Javier, mi mejor amigo, y Marta, la mujer que amaba, habían cruzado una línea que nunca imaginé que pudieran cruzar. Me dejé caer en la silla, incapaz de procesar la magnitud de la situación. De repente, el sonido de la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Era mi hermana, Ana, que había llegado sin avisar. Laura, te vi muy pensativa en tu oficina, ¿todo bien? Su tono era ligero, pero su mirada estaba atenta. No, no estoy bien, Ana. He descubierto algo horrible, respondí, mientras le pasaba el teléfono para que leyera el mensaje. La expresión de su rostro cambió instantáneamente. ¿Javier y Marta? No puede ser, sus palabras flotaron en el aire, y yo solo asentí, sintiendo el nudo en mi garganta hacerse más fuerte. ¿Qué debo hacer? No puedo dejar que esto me consuma, pero no sé si tengo el valor de enfrentarlos, balbuceé, sintiéndome más perdida que nunca. Laura, respira. Tienes que mantener la calma. No tomes decisiones impulsivas. Hablar con ellos de inmediato podría ser un error, aconsejó Ana, su voz suave y tranquilizadora. Pero necesito respuestas. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre, respondí, mientras un torrente de emociones me invadía. Ana se acercó y me abrazó con fuerza. Lo sé, hermana. Pero piensa en cómo quieres manejarlo. Tómate un tiempo para reflexionar. Con esas palabras resonando en mi mente, decidí que debía confrontar a Marta. No podía permitir que el miedo me detuviera. La verdad debía salir a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera. Cuando finalmente llegué a casa, el corazón me latía con fuerza. Sabía que la conversación iba a ser explosiva. La incertidumbre me invadía, pero la determinación crecía dentro de mí. Hoy es el día, murmuré para mí misma, preparándome para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El aire en mi oficina estaba cargado de una tensión palpable después de la confrontación con Marta. Mis pensamientos giraban en torno a su confesión, como un torbellino que no me dejaba en paz. Mi mente se negaba a aceptar la realidad, así que decidí concentrarme en la investigación. Necesitaba pruebas, algo que me ayudara a cerrar este capítulo doloroso de mi vida. Me senté frente a la computadora, las luces parpadeando a medida que abría archivos y revisaba notas. Laura, no te rindas, murmuré para mí misma. Era como si mi propia voz fuera un mantra, un intento de mantenerme enfocada en la tarea que tenía entre manos. Mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles cercanas a mi edificio, un pequeño destello de esperanza se encendió en mi interior. Tal vez allí encontraría algo que me diera la certeza que necesitaba. Después de horas de búsqueda, finalmente vi lo que tanto había temido. Un video mostraba a Marta y Javier saliendo de un restaurante, riendo y abrazándose como si fueran una pareja. Mi corazón se detuvo por un momento, y una oleada de rabia y tristeza me invadió. Maldita sea, Javier, grité, haciéndome eco de la traición que se sentía como un puñal en mi pecho. Era innegable, ellos habían estado engañándome en mi propia cara. Me recosté en la silla, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. No puedo dejar que esto me consuma, pensé. Necesitaba recuperar el control, encontrar la fuerza que había perdido. Así que respiré profundamente, tratando de calmar la tormenta interna que me asediaba. Era momento de planificar mi siguiente movimiento. Tomé una libreta y comencé a escribir. Paso 1.
confrontar a Javier de nuevo, anoté. Paso 2. Hablar con Marta. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de mi nuevo enfoque. La traición dolía, pero no podía darme por vencida. No podía permitir que el amor que sentía por ellos se convirtiera en mi prisión. Voy a salir de esto, afirmé en voz alta, como si mi declaración pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Y así, en medio de la confusión y el dolor, encontré la determinación para enfrentar la dura realidad. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser yo misma, la detective astuta que siempre había sido. La vida continuaba, y con ella, la oportunidad de cambiar el rumbo de mi historia. La atmósfera en el café era pesada, como si el aire estuviera cargado de secretos no revelados. Me senté en una mesa en la esquina, con las manos sudorosas sobre la madera pulida. Miré el reloj, mi corazón latiendo con fuerza, anticipando la llegada de Marta y Javier. La luz del sol filtrándose a través de la ventana iluminaba mi cara, pero el calor era insuficiente para calmar el frío que se había instalado en mi pecho. Cuando los vi entrar, una oleada de emociones me atravesó. Javier sonreía, como si no supiera que en cuestión de minutos su mundo se desmoronaría. Marta lo seguía, con una expresión que no podía descifrar. Los llamé con un gesto, y se acercaron. Laura, ¿todo bien?, preguntó Javier, su tono despreocupado me irritó. Todo está bien, Javier. Quería hablar con ustedes dos sobre algo importante. La firmeza en mi voz me sorprendió. No quería que la duda se filtrara, necesitaba ser contundente. Marta se sentó, y su mirada se cruzó con la mía. Podía ver una chispa de nerviosismo en sus ojos. ¿De qué se trata?, preguntó Marta, intentando mantener la compostura. He estado investigando algo que me preocupa. Saqué mi teléfono y mostré las pruebas, fotos, mensajes, incluso el video de vigilancia. Esto es solo una parte de lo que sé. Javier palideció. Laura, no es lo que parece. Intentó justificar, pero mi voz se alzó. ¿No es lo que parece? Estás teniendo una relación con mi esposa, y tú, Marta, me has traicionado de la manera más vil posible. La tensión en la mesa era palpable. Marta bajó la mirada, y un silencio pesado se apoderó del lugar. Finalmente, ella habló, su voz temblorosa. Laura, yo no quería que esto sucediera. Siento mucho haberte herido. ¿Herirme? Eso es un eufemismo, respondí, mi voz cortante. Has arruinado todo lo que creía que teníamos. En ese momento, Marta inhaló profundamente, sus ojos llenos de lágrimas. Laura, tengo que decirte algo más, estoy embarazada de Javier. El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en mi mente como un eco. ¿Qué? No, no puede ser. Mi mente se nubló mientras el suelo parecía desvanecerse bajo mis pies. La traición se transformó en un dolor agudo que atravesó mi ser. Miré a Javier, y su rostro, antes despreocupado, ahora estaba lleno de culpa y miedo. Esto no puede ser real, murmuré, sintiendo que todo a mi alrededor se desmoronaba. La confusión y el dolor se entrelazaron en mi corazón, y en ese instante supe que mi vida había cambiado para siempre. La revelación de Marta fue como un balde de agua fría, un golpe que me dejó sin aliento. Me alejé de ellos, de su traición, y me sentí como si estuviera caminando en un sueño. Cada paso que daba me llevaba a un lugar desconocido, donde la ira y la desilusión se mezclaban con un deseo ardiente de recuperar mi vida. Necesitaba volver a ser yo, la Laura que había dejado de lado en medio de este caos emocional. Pasaron días en los que me sumergí en mi trabajo, intentando encontrar consuelo y sentido en la rutina. Estaba en mi oficina cuando el teléfono sonó. Al contestar, una voz temblorosa y anónima me dijo, Laura, tengo información sobre Javier. No es solo un amante. Está involucrado en algo más oscuro. Mi corazón se aceleró. Cada palabra resonaba en mi mente, despertando una determinación que creía perdida. ¿Qué tipo de cosas, de qué estás hablando?, pregunté, mi voz firme a pesar de la confusión que me invadía. Necesitas verlo por ti misma. Te enviaré la dirección. No puedo hablar más, concluyó la voz antes de colgar. La adrenalina corría por mis venas.
No podía dejar pasar esta oportunidad. Javier había traicionado no solo mi confianza, sino también la ley. Cuando llegué al lugar indicado, un viejo almacén en las afueras de Madrid, mi mente estaba en alerta máxima. Observé desde la distancia y, para mi horror, vi a Javier en una reunión con hombres que claramente no eran de buena reputación. Tomé algunas fotos y anoté todo lo que podía. Sabía que esto era más que un simple escarceo amoroso, era un asunto criminal, y no podía dejarlo pasar. Con la evidencia en mano, me dirigí a la comisaría. Al entregar mis hallazgos a la policía, sentí una mezcla de alivio y triunfo. Javier es un criminal, y no solo un traidor. Necesitan investigarlo, les dije, con la voz temblando por la emoción y la rabia contenida. Cuando vi el coche patrulla alejarse, llevando a Javier tras las rejas, una oleada de liberación me invadió. Había enfrentado mis demonios y, aunque herida, empecé a sentir que el futuro aún guardaba posibilidades. No sería fácil, pero estaba lista para reescribir mi historia, libre de traiciones, con la fuerza que había encontrado en mi dolor.